El virus del papiloma humano, VPH, está conformado por un grupo numeroso de virus que pertenecen a la familia Papillomaviridae. Algunas de sus variantes se consideran infecciones de transmisión sexual, ITS, caracterizadas por la aparición de pequeñas verrugas en el área genital. Estudios, además, recalcan que estos virus también se pueden expresar en forma de verrugas cutáneas no genitales, que se producen tras la entrada del VPH en la epidermis de la persona sin contacto sexual, por lesiones o cortes. Estos subtipos, de menor relevancia médica, afectan sobre todo a niños, hasta un 10%. A pesar de lo aparentemente inofensivo de su cuadro clínico, páginas oficiales como la Sociedad Americana del Cáncer recogen que este conjunto vírico está correlacionado con afecciones graves como el cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, cáncer de pene, entre otros. Para identificar estos graves procesos patológicos a tiempo, es esencial conocer los tipos de virus del papiloma humano y sus efectos sobre el organismo. En el siguiente espacio lo detallamos datos sobre el papiloma humano. Antes de entrar de lleno en la tipología de la enfermedad, vemos necesario contextualizar su importancia en la población global. Fuentes de investigación y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, otorgan diferentes datos sobre esta familia de virus. Algunos de ellos son los siguientes. Se calcula que alrededor de 79 millones de estadounidenses están infectados con el VPH. Hoy en día, más de 10,000 mujeres tienen cáncer de cuello uterino en Estados Unidos. En mujeres entre los 14 y 59 años, las fuentes calculan que la prevalencia, número de personas afectadas en la población, es de casi el 27%. Estudios previamente citados estiman que hasta el 75% de la población mundial ha estado o estará en contacto con el VPH. Cada año, cerca de 21,000 cánceres relacionados con el VPH podrían prevenirse con la vacuna contra estos virus. En el año 2012, se catalogaron más de 266,000 muertes relacionadas con estos virus, sobre todo en países de bajo ingreso, donde se produjeron. El 85% de estos fallecimientos. La Organización Mundial de la Salud advierte de la gravedad de estas cifras, pues aunque en muchos casos las infecciones son asintomáticas, esta familia de virus está relacionada con el 99% de los diagnósticos de cáncer de cuello uterino. La presencia del virus del papiloma humano, VPH, en la mujer está asociada con el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino. Por la severidad de los datos expuestos con anterioridad, vemos esencial la divulgación informativa acerca del virus. Así pues, veamos a continuación los principales subtipos. Para saber más, maneras de detectar el virus del papiloma humano en hombres. Tipos de virus del papiloma humano, VPH, estudios basados en análisis filogenéticos, es decir, comparando secuencias de genes y proteínas, descubrieron que de los 16 géneros de la familia Papillomaviridae solo 5 infectan a seres humanos. Estos son los siguientes: alpha papillomavirus, beta papillomavirus, gamma papillomavirus, mu papillomavirus, nu papillomavirus. Por simple que pueda parecer esta clasificación, la cosa se complica cuando tenemos en cuenta que dentro de estos 5 géneros hay alrededor de 170 tipos de VPH diferentes. Dichas variaciones se identifican por la naturaleza diversa de una proteína que contienen. Por lo tanto, es común encontrar algunos con nomenclaturas complejas tales como L1 tipo 16 o L1 tipo 18. Esta clasificación es solo taxonómica, pues a la hora de abordar la enfermedad lo importante es la gravedad con la que puede llegar a cursar. Según el artículo citado de la Sociedad Americana del Cáncer, los virus del papiloma humano se categorizan en 2 grandes tipos: VPH de bajo riesgo
VPH de alto riesgo. VPH de bajo riesgo. Estudios realizados en sectores poblacionales concretos muestran que los VPH de bajo riesgo llegan a corresponder al 55% de los casos de infecciones por papiloma humano, VPH, vinculadas en este caso con los subtipos VPH 6 y VPH 11. Es necesario recalcar que estas investigaciones se realizan a baja escala, por lo que las variaciones del VPH en una zona no tienen por qué ser las mismas que en otras. Aún así, esta variante vírica se expresa mediante la aparición de verrugas, papilomas, alrededor de los genitales y el ano. Se consideran ubicuos debido a que no generan perjuicios en el hospedador. Los VPH cutáneos también caen dentro de esta categoría, pues solo generan verrugas víricas epidérmicas sin mayores complicaciones. Los serotipos más comunes ante esta afección son el VPH 4, VPH 2 y VPH 7. La presencia de verrugas en la piel es un signo de infección por uno de los subtipos del virus del papiloma humano, VPH. VPH de alto riesgo. En este caso, estamos ante las cepas víricas más delicadas, pues se encuentran relacionadas de forma estrecha con la aparición de ciertos tipos de cáncer. En la mayoría de los casos, la infección del virus del papiloma humano es autolimitante, pues el sistema inmune es capaz de combatirla de nuevo. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, informan que 9 de cada 10 casos se resuelven sin mayor complicación. Aún así, en algunos casos, ya sea por fallos inmunológicos o por una cepa vírica agresiva, la enfermedad se cronifica. Esto da lugar a los temidos cánceres, y se colocan a los subtipos VPH 16 y VPH 18 como algunos de los más letales. Algunos tipos de cánceres que pueden surgir por infecciones recurrentes en el tiempo son los siguientes: cáncer de cuello uterino, de vulva, de vagina, en el pene, cáncer anal, procesos cancerígenos en la boca y la garganta. Quizás te pueda interesar lo que debes saber sobre VPH y embarazo. ¿Qué recordar sobre los tipos de virus del papiloma humano? Como hemos detallado, el virus del papiloma humano, VPH, no corresponde a una sola especie, sino a unos 170 tipos que cursan con distinta gravedad, según el pronóstico clínico tras la infección. Por desgracia, no existe una cura ante este proceso patológico. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recuerda que existen 2 vacunas comerciales que combaten de forma eficaz los tipos de VPH más agresivos, VPH 16 y VPH 18. Estas vacunas, en países de altos ingresos, se aplican a todos los niños de entre 11 y 12 años. Prueba de Papa Nicolau en ginecología. Básicamente, la prueba de citología vaginal o prueba de Papa Nicolau trata de descartar riesgos de cáncer o tumores en mujeres.